Imaginemos que usted va a hacerse una cazuela de mariscos. ¿Está conmigo? Dígame 4 ingredientes que no pueden faltar en una cazuela de mariscos, por favor. A ver, primero, camarón. Segundo, langostinos. Tercero, pulpo. Cuarto, crema de leche. Si usted tiene esas cosas, usted sabe que son indispensables para tener una buena cazuela de mariscos. Vamos a cambiar, vamos a otro plato. Este sí me encanta a mí. Espaguetis a la boloñesa. No, así no digan eso, que se le haga agua a la boca. ¿Qué necesita un plato de espaguetis a la boloñesa? 4 cosas, a ver. Muy bien, el espagueti. Segundo, la carne. Tercero, la salsa o la pasta de tomate. Y por último, el queso parmesano. Muy bien. Usted sabe que si usted tiene eso ahí, sale porque sale el plato. Pues hoy les voy a enseñar 4 cosas que son indispensables para poder construir una buena vida. Si usted no tiene las 4 cosas que hoy le voy a enseñar, usted no podrá gozar de una buena y una bonita vida. Y lo que hoy le voy a mostrar no tiene que ver necesariamente con la familia en la que naciste. No tiene que ver con tu posición económica, porque nada interesa si tu vida fue muy bonita o fue muy fea, si gozaste de la presencia de tus padres o lamentaste la ausencia de ellos. Hoy te voy a mostrar por la palabra un tema que hemos titulado así. Vamos a ponerlo, por favor. 4 principios para construir tu vida. ¿Puede leerlo conmigo fuerte, por favor? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y me voy a basar en la historia de José. Vamos a mirar la historia de este muchacho, un muchacho de 17 años que a lo largo de su vida tuvo que pasar por diferentes estados. Y la razón por la que yo quiero que usted se quede conmigo en esta palabra y la disfrute hasta el final es por esto. Porque no importa en qué estado usted se encuentre. A veces en la vida estamos bien, pero a veces estamos mal. A veces tenemos ganas de todo y a veces no tenemos ganas de nada. A veces estamos determinados a avanzar y a veces queremos tirarlo todo a la borda y no seguir más adelante. Estos principios que hoy le voy a enseñar, no importa en qué estado usted se encuentre. No importa si hoy la vida te está sonriendo o si hoy la vida te está dando la espalda. Todos necesitamos lo que hoy te voy a enseñar. Si está listo para aprenderlo, por favor dígame un fuerte amén. Y vamos a la Biblia, vamos a leer el texto inicial. Está en Génesis capítulo 37, versículos 2 al 8. Génesis capítulo 37, versículos 2 al 8. Dice así la palabra del Señor. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque él había nacido en la vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Versículo 6, ahí está. Escuchen este sueño, les digo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: así que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Lea conmigo la parte final del versículo a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Así que lo odiaron aún más.
debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. 4 principios para construir la vida. Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la historia de José. Un muchacho que fue el hijo menor de su padre consentido porque nació de la gran esposa por la que Jacob durante tantos años trabajó. Nace en la vejez. José era el hijo de papi y mami. Su papá era un hombre con muchos recursos, así que a José no le faltó nada. Es más, hasta su vestimenta se destacaba en comparación a sus hermanos. El tipo tenía la costumbre de hacer quedar mal a los hermanos como buen hermano menor. Levante la mano todo el que tiene un hermano menor aquí, por favor, bien arriba. Hermano menor que se respete nos hizo meter en problemas a nosotros. Tienen que decir amén, por favor. Hermano menor que se respete arrebató el cariño de nuestros padres por un momento de nuestra vida. Y así fue José. Así que sus hermanos le tenían rabia, le tenían envidia. Y no voy a dedicarme a contar la historia de José porque usted ya la conoce, y si no la conoce, lea la Biblia. Pero lo que sí voy a hacer es tomar los principios de José para mostrarle esos 4 que a usted no le pueden faltar. Y los titulé las 4 P's. ¿Las 4 qué? Así que le voy a mostrar la primera. Páseme una, por favor. La primera P. Diga conmigo, primera P. Otra vez fuerte, diga primera P. Ahí va a aparecer en la pantalla: prudencia. El primer principio para construir una buena vida se llama prudencia. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3. Prudencia. Resulta que el relato que acabamos de leer nos cuenta a nosotros que José ya sabía que la relación con sus hermanos estaba tensa. José ya sabía que las cosas con ellos no era tan agradable, porque la Biblia dice que ellos no dirigían palabras amables hacia José. Y José, sabiendo que las cosas no estaban bien, tiene un sueño y se va a contarle el sueño a sus hermanos. Escuche bien. En el sueño José se ve estando mejor que ellos, y él le faltó prudencia en la vida, porque cuando les cuenta ese sueño, en lugar de ellos felicitarlo, terminaron odiándolo más. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Tus sueños no se le cuentan a todo el mundo. Qué silencio. Tú no puedes compartirle tus intimidades a todo el mundo. Tú no puedes abrirle el corazón a todo el mundo. Tú no puedes entregarle todo a cualquier persona, porque cuando haces eso actúas con imprudencia, y la imprudencia es la mamá de los peores, pero también los más insignificantes problemas en la vida. Cuando tú manejas con imprudencia, te vas a meter en problemas. Cuando tú eres imprudente en el manejo de tus recursos, te vas a meter en deudas innecesarias. Cuando tú eres imprudente con lo que dices, te puedes meter en problemas también. Les voy a contar algo que les conté en estos días, pero lo voy a volver a contar porque es mi prédica y lo puedo contar. Yo estaba en el entrenamiento de Jerónimo. Estábamos en la gradería y la gradería estaba llena de gente. Y en ese momento yo me fui con una gorra. Desde que el pelo se me empezó a caer, me ha empezado a gustar usar gorras. Y yo estaba con mi gorra y estaba Anita, que fue al entrenamiento también. Entonces de repente Anita empieza: papi, ¿me prestas tu gorra? Pero el papi, ¿me prestas tu gorra? Es que me la quita sin que yo le diga que sí. Entonces yo: Anita, espérate. Papi, préstame tu gorra. Anita, que te esperes. Cuando me la va quitando y me dice: me voy a poner la gorra de papi. Yo: Anita, que me pase la gorra. Y me dices: papi, ¿por qué no quieres prestármela? Para que no se te queme la calva. Y todo el mundo se empezó a reír como si usted se estaba riendo, y voltearon a mirarme con la cabeza así, cuando usted se pone una gorra que le raya aquí la frente, ¿sabe? Más la falta de pelo. Y yo dije: esta peladita, la misma imprudencia de la madre. El imprudente dice cosas donde no las tiene que decir, cuando no las tiene que decir. Hace cosas cuando no las tiene que hacer. El imprudente actúa cuando no tiene que hablar, frena cuando no tiene que frenar. El imprudente no sabe actuar con sabiduría. Y a José le faltó prudencia.
Cuando una persona está carente de prudencia, terminará metida en problemas. ¿Quieres construir una buena vida? Aprende a ser una persona prudente. El prudente sabe en qué momentos callar. El prudente sabe en qué momentos hablar. Haga el ejercicio y verás que usted ha tenido muchos problemas que pudo haber evitado si tan solo hubiera sido un poquito más prudente. La prudencia es necesaria en la vida, y a José en este versículo sí que le hizo falta ser una persona prudente. Mira la definición de prudencia. Dice: capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Dicho de otra manera, el prudente dice: esto a mí me va a generar problemas, voy a hacer cambios y lo voy a evitar. El imprudente se mete, se tira la vida y ahí se quiere hacer los cambios. Cuando usted tiene prudencia, usted mejora antes de los problemas. Levante la mano derecha y diga: Señor, dame prudencia. Otra vez diga conmigo, diga: Dios, dame prudencia. Pero no solamente necesitamos prudencia, hay otro principio más. Páseme mi otra P, por favor, Andresito. La segunda P se llama, póngamela ahí por favor, proceso. Segundo principio para construir una vida. Repítalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oiga, pero los de allá no dijeron nada. Vamos, 1, 2, 3. Proceso. ¿Qué son los procesos? Los procesos son las situaciones incómodas, inesperadas, por momentos para nosotros innecesarias, que no tienen por momentos explicación, que usted no sabe de dónde vino ni para dónde va, pero que Dios las usa para quitarnos la imprudencia. El proceso, téngame ahí la P por favor. Uy, no, qué fuerza la de esa bomba. El proceso, escuche bien, empezó en la vida de José, porque cuando él hace esta situación con sus hermanos, ellos se llenan de rabia contra él y deciden matarlo. Solamente que a uno de sus hermanos se le ocurre una idea un poco más leve. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 37, versículo 26, por favor. Génesis 37, 26. Dice: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Ahora vamos a Génesis 39, versículo 1 al 6, por favor. Cuando los mercaderes ismaelitas toman a José, lo venden a estos mercaderes. Cuando ellos llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Pero lea conmigo el versículo 2, por favor, fuerte. 1, 2, 3. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto lo nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Versículo 5. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad. Lea esa palabra conmigo, por favor: administrativa sobre sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto por lo que iba a comer. A José la vida se le complicó. Cuando usted empieza los procesos, usted siente que la vida se le complica. Dígame amén, por favor. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? El tipo era el hijo de papi y mami. Tenía hasta su propia túnica, su tremenda pinta, la que lo destacaba. Él era el favorito del papá. Tenía lujos, privilegios, era el consentido de la casa, pero el proceso lo llevó a perder todo lo que un día había tenido como estabilidad. Cuando una persona entra en un proceso, ¿sabe cuál es el principal síntoma de que usted entró a un proceso? Míreme a los ojos y escuche. El principal síntoma de que usted entró a un proceso es este: se llama el dolor. Cuando la vida cambia,
cuando la vida entra en una circunstancia que usted dice, ¿y esto qué? ¿Y esto de dónde vino? ¿Y esto para qué está? ¿Y esto por qué está? Y te empiezas a llenar de preguntas y te empiezas a llenar de incertidumbres. Y tu mente, paradójicamente, como le enseñaba en la palabra anterior, siempre empieza a pensar en lo peor. El proceso lleva a nuestra mente a sentir, voy a perder, no hay nada que hacer, aquí me quedé, es mi nueva realidad. Ahí, mejor dicho, ¿quién se va a volver a fijar en mí ya después de que esta mujer me dejó? Y se empieza a sentir usted la peor escoria del mundo. No hay alguien más para mí sobre la tierra, no me voy a poder levantar de esta crisis. El proceso te lleva a sentir y a pensar lo peor. Y eso fue lo que le pasó a José. De ser el hijo favorito, ahora era un simple esclavo en una casa ajena. Había perdido todo, pero Dios había empezado un proceso con José. En el proceso la vida parece que te está quitando, pero Dios con el proceso te está dando. En el proceso parece que estás perdiendo, pero Dios te está sumando. En el proceso parece que te están arrancando la vida, pero Dios te la está reconstruyendo. En el proceso parece que te vas a rendir y no hay fuerza, pero Dios dice, yo me voy a perfeccionar en medio de tu debilidad. Vine a decirle a todos aquellos que están en medio del proceso, sin proceso la vida no se construye. Sin proceso la vida no avanza. Sin proceso no vas a madurar. Sin proceso no vas a crecer. Sin proceso no vas a aprender. Sin proceso no vas a avanzar. Sin proceso no tendrás sabiduría. Sin proceso no vas a ver la mano poderosa de Dios. Pero la buena noticia es esta: así como entraste con el dolor, saldrás con gozo y alegría, porque Dios no te va a abandonar. Él estará contigo aún en medio del proceso. Dígame amén si lo cree, por favor. Y entonces él entra al proceso. José entra ahora, era un esclavo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que en medio del proceso vas a atravesar intermitencias. ¿Puede repetir esa palabra conmigo, por favor? Diga, en el proceso, fuerte, diga, en el proceso hay intermitencias. ¿Qué son las intermitencias? No te extrañes de que en el proceso tú atravieses ciertos picos. Y a veces estás en el proceso y las cosas no se dan. Pero a veces estás en el proceso y las cosas de repente se dan. Mire la historia de José. Lo meten en una cisterna, lo tratan de matar. Yo me imagino lo que él estaba sintiendo metido en ese pozo, escuchando a sus hermanos diciendo que lo iban a matar, que iba a pasar con él, que cómo lo iba a tolerar su papá. Escuchar a sus hermanos tener el control de su vida. ¿Quién no lo ha vivido alguna vez en un proceso? Sentir que ni siquiera puedes hacer por tus propios medios, sino que es un tercero o es alguien más el que tiene la última palabra sobre tu vida. Eso se siente en los procesos. Que usted dice, yo siento que ya no depende de mí. Si yo pudiera decidir, haría esto, pero es otro el que lo va a decidir por mí. Y además me odia, no me quiere, no está conmigo. Hoy te quiero decir algo, ten paz y ten fe, porque en medio del proceso hay alguien que está mirando todo desde arriba, diciendo, tranquilo mi hijo, que aunque te esté doliendo, aunque no lo estés entendiendo, yo te voy a hacer más prudente, yo te voy a hacer más sabio. José decía, ¿dónde está Dios en el proceso? Muchos nos hacemos la misma pregunta, ¿dónde está tu respuesta? ¿Por qué se me están cerrando las puertas? Esto no coincide con el sueño que yo vi. El sueño de José estaba mostrando a José liderando a su familia, pero ahora está en la peor condición, porque el proceso te puede llevar a lo más bajo. Pero escúchame, Dios usará eso para tu favor tarde o temprano. Si lo cree, dígame amén, por favor. Era esclavo y de repente lo nombran el administrador de la casa. Diga conmigo, todo mejoró. Diga, todo mejoró. Podemos volver a colocar el versículo, el último que leímos, muchachos, por favor. Me encantaría detallar algo en este pasaje. Génesis capítulo 39, 1 al 6. Quiero que mire por favor esto. Aquí está, versículo 5. Aquí está, léalo conmigo. Desde el día en el que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir a Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. El tipo era un esclavo. Ahora era él encargado de los esclavos.
administraba todo en casa. Y por causa de esto le empezó a ir bien. Pero míreme a los ojos, seguía siendo un esclavo. A veces nosotros creemos que el proceso se termina cuando la crisis se va. Y hay momentos en donde, aunque sigamos en el dolor, Dios va a hacer que en medio de ese dolor te vaya bien también. Nadie me entendió, pero yo lo voy a volver a repetir. Hay momentos donde, aunque la prueba siga, Dios va a hacer que en medio de la prueba te vaya bien. Señor, ¿esto por qué no se acaba? Y Dios dice, tranquilo, es que el proceso no se ha terminado, pero yo te voy a demostrar que estoy contigo y voy a hacer que aún en medio de lo difícil te vaya bien en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero escuche esto. Está en ese proceso, todo va bien, y de repente la esposa de Potifar se enamora, porque la Biblia dice que José estaba como quería. Venga, Andresito, usted va a ser José hoy. Suelte esa fe, por favor. José era algo más o menos así. Perdóneme, no nos alcanzó el presupuesto. Un tipo fuerte, bien parecido, perfil griego, diseño de sonrisa, buen administrador, todo iba bien. Y claro, la esposa de Potifar le echó el ojo y dijo, yo quiero a este. José termina escapando, ustedes conocen la historia, pero ahí aparece en medio del proceso. José no está, ya te puedes ir, José, muchas gracias. Tanta belleza deslumbra el altar. José no estaba haciendo algo malo, pero en el proceso le pasó algo malo. Otra vez, José no estaba haciendo algo malo, pero como estaba en el proceso le pasó algo malo. Y eso es normal, porque en los procesos hay itinerancias. Y hay gente que se pregunta y dice, yo no sé por qué, pastor, si yo me estoy portando tan bien, si yo estoy honrando a Dios, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo corté con este pecado, si yo dejé, ¿por qué me pasa esto? Le tengo noticias, porque usted está en un proceso. Dígame amén. Le fue mal y entonces le cambió la vida, porque Potifar, que tanto lo quería, ahora lo mete preso y lo mandan a una cárcel real. Eso lo dice Génesis 39, versículo 19 al 23. Leámoslo, por favor. Génesis capítulo 39, versículo 19 al 23. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Potifar enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco tiempo después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Diga conmigo, a José le empezó a ir mal. Diga, le empezó a ir mal, pero también le empezó a ir bien. Diga conmigo, bajó de nivel, pero le empezó a ir bien. ¿Alguien me está entendiendo? Eso pasa en los procesos. A veces Dios te va a poner arriba y te va a ir bien, y a veces Dios te va a poner abajo, pero si estás con Dios, Dios va a hacer que ahí también te vaya bien. Dígame amén si me está entendiendo. Los procesos son intermitentes. Pastor, ¿cómo logro eso? ¿Sabe cuál es la clave? En medio del proceso, haz las cosas de manera correcta. El proceso trae dolor. Y el peor error que alguien puede cometer en medio del proceso es empezar a pecar. Cuando empiezas a pecar en medio del proceso, vas a retrasar la obra de Dios. José decía, bueno, ahora voy a ser el administrador en la casa de Potifar. Y hizo las cosas tan bien que Dios lo bendijo. Le cambió la vida de manera injusta y se fue a la cárcel. Y empezó a hacer las cosas tan bien que aún en la cárcel Dios lo bendijo. ¿Sabe por qué hay gente que no resuelve los problemas en medio de su proceso? Porque cuando viene el dolor empiezan a pecar.
Ay, pastor, es que tengo un despecho terrible con mi novia. Y vas y te metes a un burdel a buscar prostitutas. Por eso es que por eso tu vida no cambia. Porque el pecado y el dolor no se resuelve con pecado. Alguien tiene que decirme amén. Pastor, es que tengo una ansiedad terrible. Entonces yo la calmo tomando licor, yo la calmo fumando. Por eso no ha salido tu proceso. Porque cuanto más pecado le metas al proceso, más largo será tu proceso. La clave está en hacer las cosas de manera correcta. Tal vez no lo vas a entender, pero quiero que me mires y escuches esto. En la casa de Potifar, José administró la abundancia, pero en la cárcel, José aprendió a administrar la escasez. Porque en la casa de Potifar había todo. Era el comandante del faraón, tenía riqueza, comida en abundancia, esclavos por doquier. ¿Usted cree que los manjares que se comían en la casa de Potifar se comían en la cárcel? No, a los de la cárcel era lo malo, lo insignificante, lo pequeño, lo poquito. Porque estaban presos, porque muchos eran delincuentes, porque habían hecho cosas malas. Para ellos no habían privilegios. Pero es que los procesos, escucha bien, te van a preparar para el futuro. José no se estaba dando cuenta que en medio del dolor Dios lo estaba preparando para lo que vendría años más adelante. Hay cosas que hoy te están doliendo, hay cosas que hoy no estás entendiendo, hay cosas que hoy te están cargando, pero Dios las está usando para prepararte para tu futuro. Tú no te alcanzas a imaginar lo que va a suceder en 10 años en tu vida, en 5 años en tu vida. Si Dios quiere, si Él nos da permiso, cada una de las experiencias que hoy estás viviendo te van a preparar para un futuro lleno de la gloria, el favor y el respaldo sobrenatural de Dios en tu vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero le voy a rogar que me diga amén, por favor. El dolor de hoy te preparará para el gozo del mañana. El faltante de hoy te preparará para la abundancia del mañana. José aprendió a administrar. Cuando José se enfrenta a Faraón en el momento de la promoción, le dice a Faraón: tenemos que administrar. Habrán 7 años donde va a haber mucho, pero también habrán 7 años donde va a haber poco. Y en cada una de las etapas José sabía qué hacer. ¿Sabe dónde lo aprendió? En el proceso. Hay cosas que hoy estás aprendiendo, que tú dices: yo no entiendo para qué Dios me está haciendo vivir esto, ¿por qué me metió en esto? Algún día le darás gracias al Señor y le dirás: si no hubiera sido por eso, Padre, tal vez yo no hubiera desarrollado lo que tú en el momento del proceso me enseñaste. Sea agradecido con Dios. Y aunque no entiendas lo que estás viviendo hoy, de algo puedes estar seguro: todo el que es procesado por Dios saldrá mejor, saldrá refinado, saldrá cambiado, saldrá transformado, saldrá bendecido para bendecir. Aunque al principio parezca no tener nada, José entró sin nada, pero salió lleno de sabiduría para salvar a un país y a todas las naciones que estaban ahí. Aunque el dolor te esté quitando, Dios lo va a usar para darte más. Dígame amén si lo cree, por favor, y alabe su nombre. Tercera P. Diga conmigo: tercera P. Más fuerte, diga: tercera P. Póngamela ahí, por favor. Léala pues, que tiene que leerla. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Pero dígala más lenta, diga: paciencia. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Cuántos se consideran pacientes en la vida? Levante la mano, por favor, todo el que se considera paciente, que dice: pastor, me encanta ir a pescar. A ver, levante la mano. Me encanta ir a hacer fila. Levante la mano, yo los veo. Déjenla arriba, porque ustedes son los que van a reclamar los medicamentos en unos años. Ustedes son para eso. Ahora levante la mano el que se considera impaciente. Levante las dos para que se vean más. Vamos, confiésese. Eso. Esos que nos cuesta esperar, esos que nos cuesta trabajo, cuando nos dicen: te tengo algo que contar, y usted dice: cuente, y dicen: mañana, y usted lo coge del cuello y dice: de aquí no te vas hasta que no me cuentes. Pensando cómo hacía para enseñarles acerca de la paciencia, traje uno de los regalos más hermosos que le pude dar a mi esposa: una air fryer.
¿Cómo me ven? Hoy estoy volando con el inglés. Dígalo conmigo, air fryer. Como si tuviera una papa podrida, una papa caliente en la boca, diga air fryer. Pero hágale, yo sé que usted perdió inglés, pero fluya, vamos. Diga air fryer. Freidora de aire, pues, para los criollos como yo. Y traje nuggets de pollo. ¿Alguien quiere nuggets? El problema es venir con hambre al culto. ¿Está conectada? Sí. Voy a hacer nuggets de pollo. Eso es. Gracias, José. Esto necesita como unos, ¿qué? 10 minutos será. Unos 10 minutos. Ahí va. Paciencia es esperar. Dígame amén. Otra vez. ¿Paciencia es qué? ¿Sabe qué pasa si yo pongo mis nuggets y me quedo aquí así? Pregunta. Yo puedo orar, clamar, interceder, echarle aceite de oliva a esta air fryer, ungirla. Pero esos nuggets no van a estar listos antes de que este cronómetro termine. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? O sea, para yo poder tener lo que está aquí, necesito esperar. Repita conmigo. El problema es que cuando usted espera así, se siente más lento todo. ¿Sí o no? Yo acabe, mija, que ya me acabó el tiempo de la prédica y usted ahí. Y esperar, viendo lo que estás esperando, te desespera. Pero si yo dejo esta vaina trabajando y sigo predicando, mientras eso produce, yo también. Y le aseguro que voy a seguir predicando. Yo no sé ni a qué horas va a pitar, pero la clave de la paciencia está en no poner la mirada en lo que estoy esperando, sino en poner la mirada en lo que debo hacer. Por eso usted no tiene paciencia, porque todos los días va y busca. ¿Será que ya? Ay, no, voy a dormir. ¿Será que ya? Y va y busca. Deje de poner. Mire, lo que Dios preparó para usted solo es cuestión de tiempo. Espere, porque lo que es suyo nadie se lo va a quitar. Lo que Dios preparó para usted nadie se lo va a arrebatar, pero tienes que esperar. Señor, yo me los quiero. Ay, no es tan bueno. Déjelos. Cuando usted toma las cosas antes de tiempo, las daña. La paciencia me enseña que Dios tiene un tiempo, así yo tenga afán. Eso hay que escribirlo. La paciencia me enseña que Dios para todo tiene un tiempo, así yo tenga afán. Mire lo que le pasó a José. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 40, versículo 14. Luego leeré el versículo 23. Te pido que te acuerdes de mí. Resulta que en la cárcel, ustedes lo saben, José se encuentra con dos funcionarios de Faraón. Y estos funcionarios, uno era el panadero, otro era el copero. Ambos tienen un sueño, no sabían qué significaba el sueño. José les dice, los ve angustiados y les dice: muchachos, Dios es el que interpreta los sueños y me ha dado el don. Cuéntenme, a ver. Ellos le cuentan a José su sueño. El copero le dice que se sueña con una vid. Esa vid brotan 3 racimos de uvas. Él toma uno de los racimos, lo sirve en una copa y se lo entrega a Faraón. Y José le interpreta el sueño y le dice: tu sueño tiene un significado, y es que en 3 días volverás a ser restablecido como el copero de Faraón. Y el panadero, que también había tenido un sueño donde había una canasta y habían unos panes sobre su cabeza, vienen unas aves, se comen los panes, y dice: yo también tuve un sueño, interprétamelo. Y José le dice: te lo voy a decir, pero te lo voy a decir. El sueño es que en 3 días te van a matar. Y así pasó. Entonces, cuando esto sucede, voy a parafrasear por razones de tiempo, José le dice al copero que por favor lo recomiende ante Faraón. ¿Usted cree que ese
deseo de José era justo o era injusto? Vamos, ¿era justo o era injusto? Habían pasado en ese momento 11 años de su proceso. 11 años era mucho tiempo siendo un esclavo. 11 años era mucho tiempo estando preso en una cárcel, mucho tiempo. Porque cuando tú estás en el proceso, tú sientes que no lo resistes más, sientes que no puedes más, sientes que tienes que salir, sientes que tienes que abandonar y corres el peligro de hacer lo que le pasó a José. Y es que en el proceso Dios te va a conectar con personas. Alguien tiene que decirme amén. En el proceso Dios va a poner a tu alrededor gente que tú vas a decir: yo creo que con esta persona yo resuelvo este problema, yo creo que esta es una conexión divina. Y hasta les decimos conexiones divinas. Esta es una conexión de Dios para resolver este problema, esta es una conexión de Dios para salir adelante. Escúchame esto: Dios sí va a poner en tu camino conexiones que vienen de parte de Él, pero no pongas tu confianza en las personas que Dios pone en tu camino. Otra vez, Dios pondrá en tu camino conexiones que vienen de parte de Él, pero no pongas tu confianza en las personas. Pon siempre tu confianza en Dios. José le dijo: recomiéndeme, en otras palabras, sáqueme de aquí. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ay, papito, usted no se ha dado cuenta que el único que lo va a sacar de ese proceso soy yo. Usted no va a salir de ese proceso cuando esa exnovia lo vuelva a llamar y le diga: te extraño, no puedo vivir sin ti, amorcito, démonos otra oportunidad. Su proceso se termina cuando Jehová de los ejércitos vea que usted cambió y le va a entregar y lo va a restituir. No cuando el hombre haga lo que ha prometido hacer. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí? Tiene que decirme amén. Cuando Dios ve que usted está colocando su confianza en el hombre, le aplica la P de la paciencia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el copero se olvidó de José por 2 años. Tiempo suficiente para que José dijera: no hay nada que hacer, no me ayudó. Y es que la paciencia te enseña que no es el hombre el que tiene la última palabra. La paciencia te enseña que no es el banco el que tiene la última palabra. La paciencia te enseña que no son tus contactos los que tienen la última palabra. La paciencia te enseña que no es en tu tiempo y en tu velocidad. La paciencia te enseña que el que tiene la última palabra se llama Dios. Alguien tiene que decirme amén. Y cuando José fue paciente, la bendición de Dios estaba preparando, porque mientras José seguía trabajando, Dios seguía cocinándole la bendición. Yo quiero que alguien me escuche aquí y entienda lo que le voy a decir. Aunque no estés viendo la respuesta, aprende a tener paciencia, aprende a esperar, porque aunque tus ojos no vean nada, Dios está obrando a tu favor. Solo espera y vas a ver su mano sobrenatural. Dígame un amén, por favor, bien fuerte en esta noche. Páseme la última P, por favor. La última. Ahí está. Y se llama, póngamela ahí por perdón. ¿Cómo se llama? Resulta que José terminó alcanzando lo que Dios le prometió. Lo nombraron el gobernador de Egipto. Sus problemas de escasez y de necesidad terminaron. Porque aunque ese proceso sea doloroso, largo y prolongado, así como tuvo un inicio, también tendrá un final. Gracias por ese amén del que... Así como empezó, también terminará. Y ahora José no era un esclavo más. Ahora José era, no sé si lo había notado, pero ahora José estaba aún por encima del mismo Potifar. El gobernador de Egipto. Tenía más mando. Tenía el anillo de Faraón. ¿Qué le podía faltar? Se casó con una mujer egipcia. Le nacieron 2 hijos. Estaba realizado. Todo estaba bien. Pero había algo que no estaba bien. El corazón de José tenía unas heridas. Y esas heridas las habían causado sus propios hermanos. Los mismos que lo vendieron. Los mismos que tramaron matarlo.
los mismos que tramaron acabar con la vida de José, los mismos que lo separaron de su padre de manera injusta. Y hoy te quiero decir algo y quiero que me mires a los ojos, por favor. Nadie puede construir una vida bonita y una vida feliz si no aprende esta P llamada perdón. ¿Sabes por qué Dios me ha dado un hogar bonito con mi esposa? No porque yo sea el mejor hombre del mundo, aunque ella lo grita desesperadamente todas las mañanas. Tengo la autoestima alta. No tengo un hogar bonito porque mi esposa es perfecta. ¿Sabe por qué tenemos un hogar bonito? Porque en mi casa hay perdón. Porque todas las veces que hemos sufrido, que nos hemos hecho daño, hemos acudido a esta P llamada perdón. ¿Sabe por qué tengo amigos en la vida? No porque mis amigos son inmaculados, perfectos, caídos del cielo, ángeles de Dios. No, se han equivocado, pero he aprendido que en el perdón hay felicidad. Y José tenía una conversación pendiente con sus hermanos, y la tuvo, termina finalmente hablando con ellos. Y quiero que miremos la Biblia, por favor. Versículo número 1 al 9 del capítulo 45. Dice: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos. En el momento de decirles quién era, entonces perdió el control y se echó a llorar. Es que el perdón trae sanidad. Dígame amén. ¿El perdón trae qué? Se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. Vive mi padre todavía. Pero sus hermanos quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José al frente de ellos. Siga, por favor. Siguiente versículo. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Mire lo que pasa cuando hay perdón. Mírelo. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Lea el versículo 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¿Sabe qué es lo lindo del perdón? Que el perdón sabe que sin importar el tamaño del daño que otros te hayan causado, Dios lo va a usar para bendecirte y para levantarte. Yo sé que hay gente que se levantó en tu contra. Yo sé que hay gente que te hizo daño. Yo sé que hay gente que te causó heridas que parecen imborrables. Pero hoy te voy a decir algo: el perdón es un antídoto que sana la vida. Dígame amén si lo cree. ¿Quién se ha raspado alguna vez? ¿Quién se ha cortado alguna vez? ¿Cómo se sentía usted cuando se raspaba y aparecía su mamá, su papá, su tía o su abuela con un tarrito como el que tengo yo en la mano diciendo: hay que echarle alcohol? ¿Qué hace el alcohol en una herida? ¿Pueden repetir lo que acabaron de decir? Arde, pero sana. Pastor, es que yo siento que me duele perdonar. Es que hay dos clases de dolor: el dolor que daña y el dolor que sana. El dolor que daña te imposibilita, te incapacita. El dolor que daña te degrada. Pero el dolor que sana puede hacer que una herida que se estaba infectando haga que algo que no funcionaba vuelva a la normalidad. Yo sé que cuando te pueden volver a colocar la palabra perdón en la pantalla, por favor. Yo sé que cuando muchos escuchan esta palabra dicen: es que ese hombre no merece mi perdón. Esa mujer no merece mi perdón. Ese hermano, esa hermana no merece mi perdón. José tenía a sus hermanos en su mano. El sueño se había hecho realidad. La profecía se había cumplido. Ahora ellos estaban postrados delante de él. Pero el perdón mantiene tu corazón sano. Escúchame,
El perdón mantiene tu corazón sano, y cuando tu corazón está sano vas a poder disfrutar plenamente la vida. Hay gente que tiene todo pero no lo disfruta porque en su vida no hay perdón. Yo puedo tener un buen carro, una buena casa, tener dinero con que irme a comer a un buen restaurante, pero ¿sabe a qué me sabe con mi esposa peleada? ¿Sabe a qué me sabe? A nada. Porque cuando no hay perdón, no hay deleite. Cuando no hay perdón, no hay disfrute en la vida. Si usted quiere disfrutar la vida que el Señor le dio, necesita aprender a perdonar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y yo en esta noche quiero cerrar esta palabra haciéndole una pregunta a usted. De estos principios que hoy aprendimos, que son necesarios para construir la vida, ¿podemos recordarlos? El primero fue la prudencia. El segundo fue el proceso. El tercero fue la paciencia. Mire qué espectáculo. Ya están listos. ¿Sabe qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado aquí? Estaría desesperado. Pero la paciencia va a traer bendiciones a tu vida de manera inesperada. A veces, cuando menos lo espera, es cuando más Dios lo va a hacer. Voy a volverlo a repetir. A veces, cuando menos lo estás esperando, es cuando más Dios lo va a hacer. Cuando quitas tu mirada de eso y la vuelves a poner en el Señor, es cuando vas a ver la mano poderosa del Señor. Y lo último que le enseñé fue el perdón. Le voy a hacer una pregunta. De estos 4 principios, ¿cuál le está haciendo falta a usted en la vida? ¿Cuál de repente usted dice, ay pastor, yo creo que como que todos, o 2 o 3 o los que sea? Yo quiero hacer una oración por usted en esta noche, porque aunque sea difícil, Dios va a obrar a su favor si usted aprende a poner su mirada en el Señor. En los momentos de imprudencia, José tuvo que poner su mirada en Dios. En los momentos del proceso, José tuvo que poner su mirada en Dios. En la paciencia, José tuvo que poner su mirada en Dios. Y en el perdón también. Porque cuando José miró su dolor y miró a Dios, dijo, ay, vení, yo pensé que esto era para destruirme, y Dios usó esto para levantarme y para bendecirme. ¿Ve lo que pasa cuando usted pone su mirada en Dios? Hasta el más profundo dolor que te causaron, Dios lo va a usar para tu bendición. Gríteme amén si lo cree, por favor. Y voy a orar por todos aquellos que dicen conmigo, pastor, yo necesito construir mi vida de manera correcta, porque le confieso, me ha faltado alguna o todas las que están ahí. Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Me encanta que hayas llegado hasta este instante en donde quiero hacer una oración por ti. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo que esas 4 cosas que hoy hemos aprendido, recordémosla: prudencia, proceso, paciencia y perdón, puedan estar en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Yo estoy completamente seguro que esta palabra te va a levantar y te va a dar paz. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga lo que nosotros no podemos hacer, que llegue hasta donde nosotros no podemos llegar. Así que haz conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Recibimos con un corazón lleno de fe y de convicción lo que hoy nos has enseñado. Bendigo cada persona, bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, jovencita, padre, madre, adulto, anciano, abuelo que está viendo esta palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que puedas entronar en nuestra vida y en nuestro comportamiento tu perfecta voluntad. Que te demos siempre el primer lugar a ti y podamos echar mano de estos principios cuando los necesitemos. El que hoy necesita prudencia, dásela. El que hoy necesita salir o caminar en medio de ese proceso, ayúdalo. El que hoy necesita paciencia, ábrele los cielos y ayúdalo, Padre Celestial, que pueda esperar no colocando sus ojos en lo que anhela, sino en lo que puede y en lo que debe hacer. Y por último, Señor,
Si hubiese en nuestro corazón iras, resentimientos, contiendas con alguien, ayúdanos a llegar hasta el perdón para poder encontrar la paz, esa paz que hoy nos enseñaste. Yo bendigo cada vida en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor bendiga grandemente tu vida en este momento. Gracias por suscribirte, gracias por comentar. Eso hace que podamos llegar a más y más personas. Que el Señor bendiga tu vida hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te envío un fuerte abrazo. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo y pastor Juan Pablo Lerma. Señor, que nuestra vida siempre permanezca aferrada a tu presencia. Que pase lo que pase y venga lo que venga, recordemos que es cerca de ti donde encontraremos la respuesta, la solución, la reparación para lo que en nuestra vida no funciona. Gracias por estar en este lugar, Espíritu Santo. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén y amén. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La victoria llegará. ¿Alguien puede levantar la mano derecha y repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Ahora hágalo personal, póngase la mano en el corazón y diga: mi victoria llegará. Alguien diga amén. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4 versículos 6 al 10 lo siguiente: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así que ustedes sabrán que él es el Señor de los ejércitos celestiales, el que me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Amén y amén. Esta porción de la palabra nos lleva a enfocarnos en uno de los 3 hombres más importantes en la tarea de la repatriación y reconstrucción de la destruida y quemada ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios había pasado por una experiencia supremamente dolorosa. ¿Cuál, pastor? Habían perdido lo que más tenían, el premio que Dios les había entregado, su ciudad, su tierra, su templo, y lo perdieron por una razón particular. Y es que todo lo que tú no valoras, tarde o temprano lo pierdes. Y Dios les quitó el templo, les quitó su ciudad. Y pasaron por 70 años de cautiverio en medio de una situación en la que lo que antes tenían, ahora lo perdieron. Pero Dios, que es fiel y misericordioso, decide regresarlos a su tierra. Y para esto se necesita la presencia de 3 hombres que son protagonistas en este proceso. El primero de ellos se llamaba Esdras. Diga conmigo, Esdras. Un escriba, un hombre experto en la historia judía, sacerdote, que se encarga de hacer 2 cosas. Lo primero, una historia que va a recapitular todo lo que fue el proceso de Dios con la nación del sur o el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Dios en ese momento se había dividido. Estaba el reino del norte, que se llamaba Israel, el reino del sur, que se llamaba Judá,
En el reino del norte había una capital que se llamaba Samaria. En el reino del sur había otra capital que se llamaba Jerusalén. Sin embargo, el reino del norte hizo cosas tan malas que Esdras no habló de ellos, solamente habló del reino del sur. ¿Alguna vez usted ha notado que cuando lee el libro de Reyes y lee el libro de Crónicas, hay algunas historias que se vuelven a contar? La razón es esta: Esdras está hablando del reino del sur, todo lo que fue la historia de Jerusalén y de sus reyes. Lo segundo que hace Esdras es generar un censo. Diga conmigo, censo. Y en el censo empezó a reportar los nombres de las familias de los que habían pasado en el cautiverio y los que todavía vivían, es decir, los que podían regresar a su tierra. Hace poco pasamos por votaciones en Colombia. Voy a usar este ejemplo para que sea más claro. Cuando usted va a votar, usted llega a la escuela, al colegio, al lugar donde vota y se encuentra con unas listas. En esas listas aparecen los números de documento. Si usted encuentra su número de documento, significa que usted puede votar en ese lugar. Pero si su número no está, significa o que usted no es colombiano o que ahí no puede votar. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Lo mismo hizo Esdras. Él hizo unos listados. Entonces, para usted saber si podía regresar a Jerusalén o no, tenía que aparecer su apellido en esa lista. ¿Alguien alguna vez le ha dado como pereza leer Crónicas cuando dice fulano engendró, engendró, engendró? Para nosotros eso es canzón, pero para ellos era su tiquete para entrar de regreso a la tierra. ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? Muy bien. Segundo hombre, Nehemías. Era un servidor real de un rey pagano. Sin embargo, Dios le dio gracia y lo encargó de la tarea de reconstruir los muros de la ciudad, las murallas de Jerusalén. Y el tercer hombre es este del que le voy a hablar hoy, Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey David, o sea, tenía linaje real. Y aunque estaban en el cautiverio, Dios dijo: a ti te voy a dar la tarea nada más y nada menos que de reconstruir mi templo, el lugar de adoración. Pastor, ¿por qué nos menciona todo eso? Porque es que esta predicación es para todos aquellos a los que Dios les acaba de asignar una tarea, un proyecto, y están diciendo: pastor, esto que Dios me puso a hacer es muy difícil. Esto que tengo por delante no es algo sencillo, pastor. La tarea que Dios ha trazado para mí en este 2023 y en este 2024 no es nada fácil, pastor. Estoy ante el reto de la restauración de mi familia. Estoy ante el reto de la construcción de un proyecto. Estoy ante el reto de sacar adelante el ministerio que Dios me entregó. Estoy ante el reto de reconstruir mi vida para seguir hacia el camino que Dios tiene. Escuche, porque esta palabra es para usted. Aunque estés viendo las cosas difíciles, aunque estés viendo las cosas complejas, Dios hoy trajo una palabra específica para ti, y es esta: tu victoria va a llegar. Aunque el gigante sea enorme, tu victoria va a llegar. Aunque no sepas cómo, tu victoria, alguien dígame amén si lo cree. Pero ¿cómo, pastor? Y es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Todo aquel que decide caminar en la dirección que Dios lo está mandando se va a enfrentar tarde o temprano con la oposición. Así no diga amén, así es. ¿Cómo es posible que Dios me embarca en unas tareas y yo voy dando pasos y empiezan gente en contra? No te sorprendas cuando los que se levanten en contra sean gente que tú jamás esperaste que lo hicieran. Gente que tú dices, pero ¿por qué? Si tú sabes que yo no estoy yendo para allá porque yo quiera, tú sabes que yo estoy yendo para allá porque Dios me mandó, tendrás que estar listo para poner tu confianza no en la oposición, no en la comodidad, no en las circunstancias, sino en el Dios que te llamó, te envió, te empoderó y te va a dar la victoria. Diríteme amén.
Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo llega la victoria de Dios? Es lo que me voy a esforzar por explicarte en los próximos minutos. Primero, escriba ahí, por favor, porque la Biblia lo dice. Primero, ¿está listo para escribir? Escriba: no dependas de tus capacidades humanas. Otra vez, no dependas de tus capacidades humanas. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor me dijo: dile a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Santo Espíritu. Zorobabel tenía una tarea bien difícil. ¿Y sabe cuál es el problema de los grandes retos? Que cuando vienen los retos, lo primero que nosotros pensamos es: ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Claro, y depositamos nuestra confianza en nuestros recursos, en nuestro talento, en nuestra habilidad, en nuestros contactos, en nuestros recursos. Supongamos, imaginemos que Dios le planta a usted en el corazón no trabajar más para nadie, sino montar su propio negocio y generar empleo para otras personas. ¿Alguien cree esa palabra? Dice un fuerte amén. Entonces usted lo primero que hace, hasta aplaudieron, qué emocionante, aleluya, amén, se vale. Entonces usted lo primero que dice es: a ver, ¿dónde monto el negocio? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos contactos tengo? ¿Cuántos me siguen por Instagram? Y arrancan la tarea. ¿Sabe cuál es el principal error de muchos de nosotros? Que cuando nos embarcamos a lo que Dios nos mandó a hacer, confiamos más en nuestro talento, en nuestros recursos, que en la mano poderosa de Dios. Y por eso no están viendo la victoria. Porque el que confía en sus fuerzas, cuando se le acaban las fuerzas, se le acaba la confianza. Por eso tienes que poner tu fe y tu dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Fue eso lo que le mandó a decir Dios a Zorobabel: amigo, no son tus armas, no es tu fuerza, es mi Santo Espíritu el que te va a respaldar. Y mientras no entiendas eso, no vas a ver la victoria de Dios. Es más, hay gente que llegó aquí con el sueño por el piso, diciendo: pastor, yo creo que Dios me abandonó. Es que yo he tratado, yo he probado, yo he tocado y las puertas no se me abren. No es para que te rindas, es para que entiendas que tienes que volver a orar, que tienes que volver a tocar el trono con la fe, que tienes que volver a depender de Dios. Porque hay cosas que por más de que te muevas, solo se van a resolver cuando el Espíritu Santo intervenga en tu situación. Y para eso tienes que reconocer que no es por tu capacidad, sino por la de Él. Hace años, cuando nos nombraron pastores de jóvenes, antes de hacer ese nombramiento, mi pastor hizo una capacitación de consejería y yo entré a la capacitación. Estudié, me gradué con toga y todo. Usted viera, yo me veía súper sexy. Salí ahí en mi graduación. Yo me gradué y todo. Yo atendía a los hermanos de la iglesia y Dios me daba gracia para aconsejarlos y sabiduría. Pero un día la secretaria de mi pastor me dijo: Juan, el pastor va a salir de gira fuera del país y a ustedes les va a tocar atender consejerías a gente, a todo el que pida. Y resulta que empezaron a pedir consejerías personas que no eran de la iglesia. Me dijo: tienes que atender a alguien que no es de la iglesia. A mí me dio un miedo. ¿Yo qué le voy a decir, padre? Yo a los hermanos de la iglesia les doy Biblia y ya, pero al de afuera, ¿cómo? 15 minutos antes de la consejería yo preparé una oficina, porque ni oficina tenía. Le eché perfume para que oliera rico. Escondí el portarretratos del pastor que me la prestó, porque qué vergüenza que vean que la oficina no es de uno. Guardé el portarretratos. Y a los 15 minutos antes, la secretaria me pasa un reporte donde está como una ficha que llenaban las personas que solicitaban cita. Y en la ficha decía que al que yo iba a atender era un psicólogo. Hermano, a mí se me bajó la presión. Yo dije: padre, aún yo tenía 19 años. Yo dije: un psicólogo. Si ellos estudian para ayudar a uno que no sabe qué hacer, y vino a pedir consejería, o sea, ese man está llevado, padre.
Mire, yo me arrodillé en esa oficina, yo reprendí cuanto demonio me acordé. Yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, ayúdame. Yo qué le voy a decir a ese muchacho, Padre. Él va a venir esperando una respuesta, él sabe de comunicación, él sabe de problemas. Es que de pronto me va a sacar una cita a mí. Ay, Señor, por favor. Lloré. Y cuando la secretaria me dice, Juan, ya llegó, hermano, yo tenía el corazón a millón. Abrí la oficina, me senté y ante todo el caché. Dígame amén. Muerto de miedo, pero que no se le note. Me senté en la oficina así. Él entró y le dije, doctor, cambié la voz, le dije, doctor, buenos días. Él entró y me dijo, buenas, por favor siéntese. Se sentó ahí. Ese corazón me hacía, se me iba a salir. Yo sentía el latido aquí en la garganta. Le dije, doctor, bienvenido. Es que antes de cualquier consejería nosotros aquí oramos. Y me dijo, sí, no hay problema. Y yo empecé a orar. Y yo no estaba orando por él, estaba orando por mí. Y yo le dije, Padre, gracias porque tú estás en este lugar. Has traído a este hombre y te pido que nos des la sabiduría, la inteligencia para escuchar y ver lo que nosotros no hemos podido oír y no hemos podido ver. Gracias porque tú estás en este lugar y sé que le vas a dar paz a este hombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando abro los ojos estaba con mocos llorando. Yo dije, gol, voy ganando 1-0. Ay, Padre. Le dije, doctor, bueno, cuénteme cuál es su problema. Y él empieza a hablarme. Yo tenía una tablita y empecé a escribir. Y cada vez que él hablaba, el Espíritu Santo me mostraba la solución. Y yo empecé a escribir la solución. Pregúnteme cómo. No sé. Yo escribía ahí. Y me decía, y quise hacer esto. Y he pensado en aquello. Y yo escribía la solución. Pregúnteme cómo. Que no sé, pero Dios me lo daba. Y empecé, y cuando terminó de hablar le dije, doctor, ¿usted ha pensado en esto? No. ¿Por qué no lo hace? Sí. Después le dije, ¿y ya probó a hacer esto? No. ¿Por qué no lo hace? Y terminé, y así fue. Cuando acabó la consejería me dijo, yo nunca imaginé que en una iglesia iba a recuperar el sentido para saber qué hacer. Muchísimas gracias por la atención. Hay doctores que tú no sabías, que tú no fuiste a buscar un muchachito. Tú te enfrentaste con el mismo Espíritu Santo de Dios, que es más grande que cualquier universidad, que es más grande que cualquier título, que es dueño de toda fuente de poder. Alguien alabe al Espíritu Santo en esta mañana. No dependas de ti, depende de Él. El día que te olvides que Él es tu fuente, ese día empezarás a perder tus batallas. Ora. Antes de abrir tu negocio, pon las manos en esa empresa. Pon las manos. Que yo tengo es un negocito. No lo llames negocito. Pon tus manos y dile, este es el pozo que Dios me dio para bendecir a mi familia. Y dile, Espíritu Santo, aquí está tu bendición. Yo te doy gracias porque a mí no me sostienen los clientes, a mí no me sostienen las ventas, a mí no me sostiene una persona, a mí me sostiene la mano poderosa de Dios. Cuando vuelvas a depender del Espíritu Santo, los cielos se abrirán delante de ti. Pero es que tenemos gente más angustiada y orando menos. Así no diga amén, así es. Tenemos gente buscando consejerías y orando menos. Hoy le voy a decir algo, querido hermano. Hay crisis que le tocaron la puerta a usted y sabe qué están haciendo. Recordarle que ni su talento, ni sus dones, ni sus contactos, ni sus amigos, ni las promesas, ni la gente pueden hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Hay cosas que se van a resolver cuando vuelvas a depender de Él. Y a veces Él te va a quitar todo para que lo único que te quede sea su presencia. Pero la buena noticia es que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Segundo, escriba por favor. Segundo, no dejes de hacer tu tarea. No dejes de hacer
tu tarea. Mire lo que dice el versículo 7, por favor. Versículo 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos del templo y él los terminará. Cuando nosotros nos enfrentamos a las crisis de nuestro proyecto de vida, de nuestro llamado ministerial, de nuestros propósitos en la familia, sacar adelante a nuestros hijos. Algunos están trabajando por sueños personales, otros están trabajando por sueños de Dios en su vida, o llámese el ministerio para que sea más claro. Cuando estás trabajando en eso, tarde o temprano te vas a enfrentar con el desánimo. Tarde o temprano te vas a enfrentar con la frustración. Tarde o temprano vas a sentir que tanto esfuerzo no está dando resultados. ¿Por qué? Por lo mismo que te mencioné al principio, por la oposición. Porque dices: pastor, no entiendo por qué ahora que decidí entregarme al Señor, servir a Dios, seguir a Dios, no falto a la iglesia, veo las predicaciones, he dado todo para el Señor, ¿por qué a veces las cosas se me ponen en contra? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un enemigo espiritual que está tratando de hacerle creer a usted que la batalla ya la perdió? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un enemigo espiritual que está tratando de hacerte creer que tu hogar está perdido y que no hay nada que hacer? Que la solución es divorciarte, que la solución es seguir solo adelante porque no hay quien cambie a ese hombre o no hay quien cambie a esa mujer. ¿Cuántos padres o cuántas madres dicen: pastor, he probado todo con mi hijo, pero no hay nada que lo haga volver al camino? Se desvió, está en el desorden, está en las drogas, está en el pecado. Y es que yo creo en Dios, pero es que creo que Dios bendice a otros y no me bendice a mí. Creo en Dios, pero creo que Dios tiene sus ojos de favor sobre otros y de mí como que se olvidó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando pierdes las fuerzas, muchos de nosotros creemos que la solución es abandonar lo que Dios nos entregó. Pero mire la promesa, quiero que la escuche con suprema atención. Dios le dijo a Zorobabel: nada impedirá que hagas lo que te mandé a hacer. Si hay una montaña gigantesca, la voy a allanar delante de ti. Alguien grite mi amén a esa promesa. ¿Cuántos la reciben? No. ¿Cuántos la reciben? Ah, muy bien. Espero que diga amén con lo que sigue, porque el versículo no termina ahí. ¿Sabe qué dice el versículo? Y Zorobabel pondrá la última piedra. ¿Sabe qué significa la última piedra? Que Dios te allana el camino cuando termines lo que empezaste. Porque hay gente que quiere que los obstáculos se vayan huyendo. Los obstáculos no se van cuando huyes. Los obstáculos se vencen cuando avanzas, avanzas y avanzas y sigues. Y no puedo y sigo. Pastor, ¿y qué hago con mi falta de fuerza? Le voy a decir lo que hace Dios cuando alguien no tiene fuerza y tiene miedo. Escuche pues, lo dice la Biblia. Escoge a Josué y le dice: usted tiene la módica tarea de reemplazar a Moisés. Hey, papá. ¿Usted sabe qué dice Deuteronomio de Moisés? Que nunca se levantó en la tierra otro profeta y otro hombre como Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. Y Dios le dice: amigo, usted lo va a reemplazar. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Asumir la posición de alguien que ha llegado a un nivel enorme. Yo también tendría miedo. Yo también estaría asustado. Y cuando Josué se enfrenta con Dios, Dios no le dice: ¿puedes correr aquí, pastor? Ven, corre. Corre, corre. Haga de cuenta que lo va persiguiendo un perro. Hágale. Venga para acá, mi pastor. Cuando uno tiene miedo, ponga cara de miedo. Es tan tierno que no puede.
cara de susto así. Eso. Cuando uno tiene miedo, uno esperaría que Dios le diga: tranquilo, papito, no te preocupes. Abrázame muy fuerte. Tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Está asustado? Sí. Tranquilo. ¿Usted quiere dejarlo todo tirado? No. No diga así. Así. Tranquilo que yo lo ayudo. No me haga una predica. Tranquilo que yo lo ayudo. Tranquilo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando. No le dijo si quiere. Te mando a que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pastor, ¿pueden cantar cansado el camino? No, no le vamos a cantar cansado el camino. ¿Sabe qué le voy a recordar? Que si Dios le entregó una tarea y esa tarea es difícil, usted termina cuando ponga la última piedra y le diga: Señor, terminé lo que me mandaste a hacer. No lo voy a dejar tirado, no me voy a rendir, voy a seguir, porque fiel es Dios que me llamó, y el que te llamó te va a respaldar también. Gríteme amén si lo cree. Ponga la última piedra. Pero hay gente que no ha terminado con el ministerio que Dios le dio. Es que yo ya cerré un ciclo. Yo ya terminé mi ciclo. ¿Cuál ciclo? ¿Sabes cuándo terminas el ciclo? Cuando des fruto y tú hayas multiplicado en otro. Yo conozco gente que yo voy a entregar el ministerio ya porque ya cerré mi ciclo. ¿Usted sabe cuándo cierra el ciclo? Cuando le diga: pastor, he completado la tarea, pero formé a este y a este, y sigo con lo que Dios me mandó a hacer. Pero hay gente que no ha formado a nadie y quiere entregarlo todo. Usted no ha cerrado ningún ciclo. Usted no quiere poner la última piedra. Así no diga amén. Ponga la última piedra. Hasta el último momento voy a serle fiel. Y si muero, muero obedeciendo a Jehová de los ejércitos. Muero haciendo lo que Él me mandó a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí te vas a dar cuenta que las murallas y los montes se van a allanar delante de ti, en el nombre de Jesús. Yo no estoy donde estoy porque yo fui muy bueno. Yo estoy donde estoy porque decidí creerle a Dios y seguir luchando, aunque las cosas no estaban, aunque los vientos soplaban en contra. Le voy a contar algo. Cuando a mí el Señor me llamó para ser pastor de jóvenes, era un reto enorme. A mí no me gustaba predicarle a los jóvenes. A mí me gustaba predicarle a los hermanos adultos de la iglesia. Y entre más adultos, mejor. ¿Sabe por qué? Porque usted dice la mitad del versículo y ellos dicen lo que falta con la cita bíblica. Porque uno le dice: hermanos, Cristo viene pronto, y ellos dicen: amén, yo ya estoy más allá que acá. Pero los jóvenes, dice, a predicarle a jóvenes, no, pelados son rebeldes. Hoy quieren y mañana no quieren. Yo le decía: pastor, hagamos un ministerio geriátrico, yo lo pastoreo. Yo me compro unos palos de escoba y me los llevo a hacer ejercicio al parque y les doy palabra. Pero no, jóvenes, no. Y decidí tomar el ministerio de jóvenes. Bueno, en realidad no decidí, me tocó. Porque hay momentos donde Dios te pone en la obra, porque tú dices acepto, y otras veces tú dices no acepto, y Dios dice que para allá que le tocó. Atentamente Moisés, que le sacó 43 excusas a Dios, y Dios dijo: sí, pero le toca. Y entonces tomé el ministerio. Entonces me tocó orar todos los días. Me tocó meterme con la palabra. Me tocó meterme con el Señor. ¿Y sabe por qué le digo que me tocó? Porque pues yo antes tocaba la batería y yo no tenía afán de nada.
Porque yo lo que necesitaba era ensayar, pero ahora predicando me tocaba meterme con Dios. Y es que cuando tú estás construyendo, hay cosas que haces porque te toca hacerlas. Yo quiero hacer lo que a mí me nace. Seguramente usted se habrá dado cuenta que los resultados más grandes de la vida no nacen de lo que usted quiere, sino de lo que usted debe hacer, así no quiera. Me metí con el Señor y preparé las predicaciones. Me compré una Biblia nueva. En ese tiempo estaba nueva mi Bibliacita. Nuevecita estaba. Y dije, no habrá una página de este libro que yo no haya leído. No habrá una hoja de esta Biblia que yo no entienda. No habrá una página que yo no haya rayado. Y me empecé a meter con el Señor. Y Dios me cambió la forma de predicar. Ahora yo no predicaba como antes. ¿Sabe cómo predicaba antes? Pregúnteme. Yo abría Google y decía, vamos a hablar de la inmoralidad. Versículos de la inmoralidad y brácata. Yo no buscaba, Google me los buscaba. Y empezaba a leer y yo decía, no, este está muy fuerte. Y empezaba a escribir una predicación. ¿Sabe qué pasaba cuando yo terminaba de predicar? ¿O usted cómo dice? Pregúnteme, usted no sabe. A veces me iba bien, pero la mayoría de las veces yo me he bajado del altar diciendo, Señor, ahí le faltó algo a esa prédica, Padre. Algo. Pero cuando me empecé a enamorar de la palabra, descubrí que el que tiene una vida devocional escucha la voz de Dios cada vez que lee la palabra. Y a mí, Dios, ¿por qué no me habla? Porque usted no ama la palabra, querido. El día que usted ame la palabra, se va a dar cuenta que Dios sigue hablando. Y no solo sigue hablando, sigue cumpliendo sus promesas. Y preparé las predicaciones y yo salí a predicar. Y la iglesia le apagaban todas las luces, entonces uno no veía nada, porque cuando las luces están apagadas uno solamente ve bombillos que lo alumbran a uno. Y cuando ya prendían las luces, habían 30 personas en el templo. Pastor, no subestime 30 personas, que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 Dios está. No es que yo lo subestime, yo agradezco a Dios por esos 30 fieles que iban a escuchar a este servidor. El problema es que 30 personas en una iglesia que le caben 1000 personas, eso se ve vacío. ¿Me entiendes? Ay, Padre, ahí voy. Y tomaba y empezaba y predicaba con el alma, la daba toda. Y me iba para la oficina a llorar. Y le decía, Señor, tú nunca fallas. Pero ¿no será que tú escogiste al pastor de jóvenes que no era? Porque es que yo ni siquiera quería, o sea, me tocó. Mi pastor me dijo, hijo, no hay nadie más, le toca. Yo le dije, aleluya, heme aquí, Señor, pues envíeme porque me tocó. Y yo me frustré, entiéndeme, yo me frustré. Yo quise renunciar al ministerio, yo quise seguir en la batería, yo quise seguir en la alabanza, porque yo dije, no estoy dando los resultados, las cosas no están pasando como yo quería. Pero sabes, Dios me enseñó que poner la última piedra es entender que aunque al principio tu esfuerzo por hacer lo que Dios te mandó a hacer no te muestre los grandes resultados, Dios no está mirando tus resultados, Dios está mirando tu determinación. Dios no está mirando el tamaño de la construcción, Dios está mirando el tamaño de tu disciplina en hacer lo que Él te mandó a hacer. Hay hombres que dicen, pastor, yo decidí cambiar, estoy luchando por mi esposa y esa señora no me da ni la hora, pastor, está más enojada conmigo, no me quiere abrir la puerta, no me quiere mostrar su amor. Es que tu primera temporada no es para que su esposa se enamore de usted, la primera temporada es para que usted se enamore de Dios y le crea a Dios aunque no vea nada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. Sigue adelante, ya ve que Dios bendice al que pone la última piedra, no al que deja tirado las cosas. Así como fuiste bueno para pecar, tienes que ser bueno para hacer lo correcto. Así como cuando tenías una vida desordenada, le dabas al mundo toda,
Ahora que tienes a Cristo, tienes que obedecerlo con toda. Y aunque tus ojos no lo vean, y aunque la gente no te lo reconozca, y aunque la gente no te lo aplauda, y aunque la gente no diga, wow, usted cree, mire, yo sabía, yo estaba frustrado. Yo decía, Señor, a mí nadie me quiere escuchar. Tanto que paso orando, y la siguiente semana dije, ya sé, voy a hacer ayuno, porque a mí me falta ayunar, y me metía en ayuno. Y al siguiente culto llegaban 35. Yo, Padre bueno, 5 ahí son algo. Esta semana vamos a hacer evangelismo. Y a la siguiente semana llegaban 22. Yo, ¿qué pasó con el resto? No, pastor, que fueron a comer, que era puente festivo, que estaba lloviendo. Yo, Padre, pero y entonces, y no fue ni una, ni dos, ni tres reuniones, fueron muchos años. Y con esto me voy a introducir al tercer y último punto. Y es este: no menosprecies los inicios pequeños. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Otra vez, ¿no menosprecien qué? ¿No menosprecien qué? No menosprecies lo pequeño. ¿Sabe cuál es el problema del que está construyendo algo y se desanima? Que cuando lo mira lo ve muy pequeño. ¿Y sabe qué lo ayuda a usted a ver pequeño lo que Dios le entregó? Míreme a los ojos. Compararse con otros. Es que él sí y yo no. Es que ella apenas llegó a la iglesia, ya Dios le restauró el hogar. Y yo llevo aquí 3 años orando por ese barrigón y nada. Doblo rodilla, he pagado los congresos, he pagado, hasta le pago encuentros, me siento sola ahí, esperando que le aparezca y nada, pastor. Llego a la casa a ver si está escuchando a Miel San Marcos y tiene a Diomedes a todo volumen. Y no veo el resultado. Pastor, le creí a Dios una palabra, abrí el negocio y no va nadie. Le creí a Dios por mi ministerio, hice una convocatoria y nadie fue. Escuche, Dios le manda a decir a Zorobabel: no menosprecies los modestos comienzos. Le voy a explicar por qué todos necesitamos los modestos comienzos. Cuando usted es grande, usted puede presumir. Repita esa palabra fuerte conmigo: 1, 2, 3. Pero cuando usted es pequeño, usted no puede presumir. Entienda la alegoría que le estoy hablando. No estoy hablando del tamaño suyo, porque hay unos chiquiticos que dicen: los perfumes caros vienen en frascos pequeños. No, yo también compré esto, tiene una loción fina grandota. No le estoy hablándole de su tamaño, le estoy hablando de su condición. Algunos cuando se miran dicen: yo soy demasiado pequeño, pastor. Mi sueño es demasiado grande, pero el resultado es muy pequeño. La promesa que Dios me dio es enorme, pero lo que tengo materializado es demasiado pequeño. ¿Sabes qué dice la palabra? No lo menosprecies. Hace un tiempo se me acercó un joven de la iglesia y me dijo: mi pastor, y me dijo, imagínese, ocupé el primer lugar en la facultad en este semestre, me dieron este diploma. ¿Sabe qué hice yo? Le dije: el sábado voy a orar por ti. Lo saqué en el altar y le dije: muestre, y oré por él, lo bendije y le dije: esto debe ser una inspiración para nosotros, porque lo bueno se muestra. ¿Alguien dice amén? A mí nunca, en mis años de pastor de jóvenes, nunca llegó un muchacho a decirme: pastor, ocupé el último lugar, ¿puede orar por mí ahí en el altar? No, uno ni cuenta eso. Imagínese primero: pastor, ocupé el último puesto y perdí el semestre, aleluya. No,
Usted lo malo y lo feo no lo presume. Usted lo malo y lo feo lo guarda y lo esconde. Y cuando usted es pequeño, ¿de qué te mofas? ¿A quién le presumes lo pequeño? Antes, al contrario, quieres guardarlo, no quieres que la gente lo vea, porque te avergüenza mostrarle a los demás que aunque tu sueño es grande, lo que tienes es pequeño. Te avergüenzas y dices: pastor, yo a veces siento que Dios no va a estar conmigo. Y eso era lo que me pasaba a mí. Yo miraba los otros cultos de las otras iglesias y yo decía: Señor, ese culto se llenó y ese man predica bien feo. Y yo que me metí en tu presencia, que oré, que ayuné, y 30 personas, cuando me va bien 38. No menosprecies lo pequeño. Mire lo que dice la Biblia: no menosprecies estos comienzos, pues el Señor se alegrará. ¿Sabes quién es el único que se goza con lo pequeño que tienes? Dios. ¿Sabes quién se levanta cada mañana? Entra a tu local y dice: ¡guau! Esto es mucha estantería la que tienes. Señor, eso está chiquito. No, mijo, esto no está pequeño. Tú no te estás dando cuenta que lograste vencer esos miedos que tenías. Tú no te diste cuenta que empezaste a creerme en mí. Señor, pero mira las maquinitas que tengo y el otro maquinota. No, el que se alegra contigo es Dios. Yo cuando salí a predicar miraba a la gente y no había visto que ahí entre las sillas estaba el Espíritu Santo diciendo: ese es mi hijo. Que predica la que te diste, hijo. Me encanta cómo estás hablando de mí. Me encanta que eres un hombre apasionado. Me encanta que le predicas a 30 como si fueran 1000. Ese es mi hijo. Escúchame, la victoria viene cuando sabes hacer las cosas bien, aunque eres pequeño. Un día, sin que yo lo propusiera, sin que yo lo buscara, sin que yo hiciera humanamente algo para alcanzarlo, a Jehová de los ejércitos se le dio la buena voluntad de hacer que el canal de YouTube de este servidor empezara a tener reproducciones y reproducciones y reproducciones y suscriptores. Y yo empecé a ver unas métricas que yo jamás había visto. Me decían: tus prédicas se escuchan en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Israel. Yo dije: Padre, ¿qué es esto? En países que yo nunca he pisado. Y las mismas predicaciones que yo le prediqué a 30 personas ahora tienen 100,000, 200,000, 300,000 reproducciones. ¿Sabe qué me dijo Dios? Es que cuando sabes hacer las cosas bien en lo pequeño, estarás listo para hacer las cosas bien en lo grande. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. No subestimes, no menosprecies lo pequeño. Dale gracias al Señor. Cuando llegues a esa casa, tal vez no tiene el piso que tú sueñas. Tal vez no tiene los electrodomésticos que tú anhelas. Tal vez miras ese local y dices: pastor, ojalá yo pudiera hacer algo más grande. Pero recuerda esto y nunca lo olvides. Cada vez que el Espíritu Santo entra ahí, Él se alegra y dice: qué bien, vamos poco a poco y paso a paso. Pero no busques el aplauso de la gente. No te valides por tus seguidores, no te valides por tus reproducciones. Deja de importarte eso y vuelve a encontrar la verdadera importancia en donde en realidad reposa, y es en la sonrisa del Padre diciendo: tú eres mi hijo amado y estoy bien contento contigo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que
que creemos que nuestra victoria es que nuestros enemigos sean avergonzados y nos conozcan. Nuestra verdadera victoria es que el cielo te mire y tengas mucho o tengas poco, Dios esté contento contigo. Tu victoria no es nada de esta tierra. Nuestra victoria se llama Cristo Jesús. Zorobabel terminó la construcción. Zorobabel cumplió la tarea. Y aunque sus adversarios se levantaron en contra de él, Dios cumplió lo que le prometió. Iglesia, Cristo vive en mí. Iglesia que estás viendo esta palabra donde sea que te encuentres, mírame a los ojos y escucha esto. De lo que hoy Dios te habló, ¿en qué cosas estás enfocado y en qué cosas estás desenfocado? ¿Realmente vives como quien pone su confianza en Dios? ¿O últimamente estás colocando más tu confianza en tus fuerzas, en tus armas? Oh, yo puedo porque tengo, yo puedo porque soy, yo puedo porque mírame. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a hacer que no puedas por nada de eso, para que vuelvas a buscarlo a Él. Segundo, ¿cuántos en lugar de poner la última piedra dejaron tirado lo que Dios le entregó y están orando por victoria? Ora por victoria cuando vuelvas a poner tu mano en el arado y sigas haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y por último, ¿cuántos en lugar de valorar los modestos comienzos nos estamos comparando con otros? Estamos creyendo que Dios no puede hacer nada con nosotros simplemente porque somos pequeños. Jamás se olvide que Dios no busca gente grande para cosas grandes. Dios siempre escoge a gente dispuesta, así sean pequeñitos, para hacer cosas enormes. Yo quiero terminar orando por todos aquellos que dicen en esta mañana, tarde ya: Pastor Juan, yo necesito la victoria de Dios. Creo que la victoria va a llegar, pero se me había olvidado que la victoria no viene porque sí. La victoria viene cuando vuelvo a depender de Dios. La victoria viene cuando termino lo que Dios me mandó a hacer. Y la victoria viene cuando agradezco lo pequeño. Todo el que necesite esa oración, póngase de pie, por favor. Princesa, ¿puedes venir, mi amor? Quiero que me acompañes a orar. Y queremos hacer una oración por ustedes, agradeciendo a Dios por la vida de los pastores de esta casa que han tenido a bien invitarnos, conocerles y sobre todo poder traer esta palabra de Dios para sus vidas. Vamos a orar. Mi esposa es una mujer de mucha oración. Ora tanto que cuando la pongo a orar por la comida se me enfría la comida. Pero ella, vamos a controlarla para que no ore tan largo. Pero quiero hacer una oración por ustedes. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo que Él se glorifique y obre en esas circunstancias donde usted tal vez hoy llegó viendo derrota, pero se va a ir por esa puerta viendo una inminente victoria de parte del Señor. En el nombre de Jesús. Cierre los ojitos, levante sus manos bien en alto y oremos en esta tarde. Amén, iglesia. Amado Dios, hoy estamos aquí delante de ti, creyendo tu palabra, adorando tu santo nombre, porque tú nos has dicho: entra con acción de gracias en tu templo. Y estamos aquí diciéndote gracias por este tiempo, gracias por tu amor,
Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí. Gracias porque tú conoces el corazón de cada uno de los que están sentados. Y tú conoces la circunstancia, tú conoces el problema, tú conoces lo que le hace llorar, lo que le aflige, lo que su corazón siente. Y por eso hoy estamos aquí buscando al Dios, al que todo lo puede, al que derramó su sangre en la cruz por nosotros, para que viviéramos, para que pudiéramos seguir adelante. Y hoy, Espíritu Santo, nos has dicho, coloca la última piedra, sigue adelante porque tu victoria llegará. Y hoy pido en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que seas tú alentándonos, que seas tú subiendo nuestros brazos, que seas tú fortaleciendo nuestras rodillas, nuestra boca para pronunciar tu nombre y decirte te creo, porque al que cree todo le es posible. Tú lo has dicho en tu palabra y no eres Dios para mentir, eres Dios real, Dios que todo lo puede, Dios que sustenta y sabemos que sucederá. En tu nombre santo sucederá. El nombre de Jesús, tu victoria llegará, iglesia, créelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.